Llevo usando el S23 Ultra desde su lanzamiento y habiendo pasado ya más de 3 meses, te voy a contar cómo fue mi experiencia en el día a día. Siendo honestos y como spoiler, si no te importa gastar mucha plata en un celular hoy en día, puede ser la mejor compra que puedes hacer. Debe ser el teléfono más completo que hay. Aunque parece un celu perfecto, no lo es. Sus virtudes seguramente ya las conozcas, pero también tiene pequeñas cuestiones que debes saber y tener en cuenta si te lo estás por comprar. Físicamente es un celular gigante, pesado, 234 gramos, más lo que pese una funda que te recomiendo le pongas una, sobre todo para cuidar sus cámaras que sobresalen bastante. Es resistente al agua y al polvo con IP68, sumergible hasta 1,5 m de profundidad durante 30 minutos, aunque no lo probé y te sugiero que tampoco lo hagas porque la garantía no cubre daños por líquidos. Es muy elegante, con colores mate y materiales en aluminio. Lo vengo usando con funda, pero sin protección en la pantalla, ni vidrio, ni hidrogel, ni nada. A pesar de que nunca se me cayó y lo super cuido de no juntar con cosas filosas, ya tiene pequeñas rayitas que se notan si lo vemos con la luz. Tiene pequeñas curvaturas en la parte de atrás y adelante en los laterales, volviendo a un teléfono cómodo en la mano, de muy buen tacto. Pero pasemos a hablar de las cámaras. Hay un montón de cosas que decir de ellas. Con todas las variantes que ofrece, 200 megapíxeles, zoom óptico de 3x y 10 aumentos y un largo etcétera. Ya sabemos que es uno de los mejores packs de cámaras del año y en estos días vamos a subir un video dedicado a ver fotos en distintos escenarios y condiciones de luz, con más de 100 ejemplos. Ahora te voy a comentar esas cuestiones que fui descubriendo en el día a día. Primero algo que me llamó mucho la atención. Vean las diferencias entre estas dos fotos. ¿Cuál les gusta más? Una es en modo automático en 12 megapíxeles y la otra también en automático pero en 50 megapíxeles. ¿Qué pasa? Cuando hacemos una foto en 50 o 200 megapíxeles las procesa distinto, más natural, sin exagerar el color o las texturas de las fotos. Las fotos que hagamos en 12 megapíxeles suelen verse más vistosas a primera vista, coloridas, ideal para redes sociales, pero cuando empezamos a ampliar la imagen se le nota más lo artificial. Otro tema a tocar es saber aprovechar los lentes ópticos que tenemos, uno de 3x y el otro de 10x. Según la distancia a la que estamos del objetivo, conviene alejarse un poco más y dar el salto de lente. Si hacemos zoom de 2,7 aumentos, conviene llegar hasta los 3 aumentos para usar el otro lente, para tener una foto más nítida y limpia. Vean en pantalla cómo cambia cuando hace cada salto de lente, incluso cómo mejora el desenfoque del fondo cuando saltamos de lente, se ve mucho más natural. Se agradece tener estas variantes, podemos hacer fotos de cosas que están lejos con la nitidez como si estuviera a pocos metros. Así que ya que tenemos estos dos lentes extras, aprovéchenlo. Sepan que al igual que en el caso del HDR, cuando hacemos mucho aumento, la previsualización no es el resultado final. Como en el caso de la luna, después de hacer la foto, la procesa y queda más nítida. Una cosa que no me convenció, pero quizá corrijan con una actualización de software, es que en la previsualización de las fotos no actúa en tiempo real el HDR. Vemos zonas quemadas o sobreexpuestas, después una vez que tocamos para sacar las fotos, la procesa y todo genial. Pero en el visor, antes de capturar, no sabemos cómo saldrá ni el resultado final. Esto pasa con ambas cámaras, la frontal y la principal. Espero que pronto lo actualicen y corrijan. Parecido pero no igual, los 200 megapíxeles también se aprovechan. Al ser una foto más grande, con más píxeles, podemos recortar una parte de la foto sin perder calidad. Por ejemplo, en un viaje sacamos la foto a un paisaje y después reencuadramos tranquilos, cortándola y va a quedar una foto genial sin perder ningún tipo de calidad. Sobre su rendimiento tenemos potencia de sobra. Combinación de procesador más gráfica y RAM de última generación a día de hoy. Es tan así que en la prueba de rendimiento, el benchmark, el resultado es que alcanzó la puntuación máxima. Increíble, superando a todos los celus del mercado como lo dice la propia aplicación. El celu vuela, hagamos lo que hagamos, anda rapidísimo. Y abro un pequeño paréntesis para comentarle un problemita que tuve, que es que cuando quise ver videos de realidad virtual para usar con mis Google Cardboard, descubrí que el teléfono se buguea. Probé cambiando la configuración de pantalla y resolución, pero no hubo caso. Puede que hayan olvidado optimizar esto, es algo básico que anda en teléfonos muy inferiores, acá tendría que andar de sobra, y puede que lo arreglen pronto con una actualización. Espero que sea así. Ahora, la experiencia de juego es de verdad una locura.
La potencia bruta de este celu, más el diseño con pantalla curva que lo hace más inmersivo, más la compatibilidad con Ray Tracing, más la increíble pantalla, de la cual vamos a hablar en unos minutos, se disfruta un montón. Y los 12 GB de RAM no son chamullo, están ahí y administran bien las aplicaciones. Podemos tener como 10 aplicaciones abiertas al mismo tiempo y las va a mantener en memoria. De la pantalla en cuestiones generales, no es noticia decir que los paneles de Samsung suelen ser los mejores, con colores vivos y mejor calibrados. Para ver películas o videos es ideal, se puede personalizar bastante, la resolución podemos modificarla desde HD, lo que ahorraría bastante batería, o Full HD o Quad HD, que sería 2K. Es verdad que en esta resolución consume más batería, pero teniendo semejante panel y teléfono, date el gusto y usalo en 2K. Es un viaje de ida. La calibración de color también podemos configurarla a nuestro gusto, según nos interesa bajar o subir los rojos, verdes o azules. La frecuencia de actualización de pantalla podemos usarla en 60 Hz fijos o adaptativo, que llega hasta 120 Hz. Así todo se verá más fluido. Una cuestión que no me esperaba es que la pantalla se ve perfecta si la tenemos de frente. Con los tonos blancos se nota más que apenas giramos el teléfono a un costado se empieza a ver azul, y ni hablar con los laterales curvos, pero esto ya es una característica física que sucede. Viendo de frente en los bordes de la pantalla se ve oscuro, difuminado, donde dobla la pantalla, y si giramos el celu, al revés, vemos bien en la parte curva, pero mal en la parte plana. Ahora, el brillo máximo es de 1750 nits, realmente alto. Debajo del sol se ve espectacular. Ahora, el brillo mínimo me parece difícil de configurar. Poniendo la barra de brillo casi al mínimo, sigue siendo un poco alto para usar de noche. Para usarlo en la cama con poca luz hay que poner el brillo o la barrita en 0, al mínimo. Respecto al software hay que decir varias cosas. Partamos de lo básico. Viene con Android 13 y One UI 5.1, la última versión de Android y la última versión del software de Samsung. El tema lo podemos personalizar a nuestro gusto, desde la cuadrícula hasta elegir un color o varios como principales, y todo el sistema operativo se va a adaptar. Incluso los iconos de la mayoría de apps se pintan de ese color. Es todo muy personalizable en diseño, hasta viene con algunos temas y wallpapers predescargados. Aparte, si no te acostumbras a los gestos de navegación, puedes agregar los clásicos botones de Back, Home y Multitareas, que también se pueden personalizar el orden en el que aparecen. Entre los ajustes encontramos opciones para abrir la barra de notificaciones deslizando desde cualquier parte. Con esto activado es más práctico para usarlo con una mano. Que aparezca un circulito con el número de notificaciones pendientes encima de cada icono también se puede activar o desactivar. Siendo una pantalla grande es muy útil la opción de pantalla dividida. Acá tenemos un montón de ajustes. Podemos obviamente dividir la pantalla en dos y usar dos aplicaciones en simultáneo, y si no, podemos poner aplicaciones flotantes a la cual podemos cambiarle la opacidad, el tamaño o minimizarla y seguir usando otra cosa. Cuando queremos volver a abrirla, la abrimos y listo. Incluso se puede poner la cantidad de aplicaciones flotantes que vos quieras. Puedes tener 2, 3 o 4 abiertas al mismo tiempo sin ningún problema. Puede ser útil, por ejemplo, de fondo tenés abierto en grande WhatsApp y a su vez tenés abierto en chiquito la calculadora y en otra pantalla YouTube para seguir viendo lo que estaba mirando. Repito, esto me pareció muy copado ya que permite configurarlo un montón, por lo que si sos de hacer varias cosas a la vez, lo vas a aprovechar sin problemas aprovechando esta pantalla de 6,8 pulgadas. Por otra parte, el S23 Ultra aprovecha la inteligencia artificial. Si estamos en la galería mirando cualquier foto y mantenemos apretado sobre, por ejemplo, un texto, lo va a detectar, podemos seleccionar ese texto y copiarlo, traducirlo o compartirlo. Lo mismo si estamos viendo una foto, mantenemos apretado sobre un objeto y nos lo va a detectar y recortar a la perfección. A partir de ese objeto seleccionado, podemos copiarlo, guardarlo como una imagen aparte o hacer un sticker para WhatsApp. Es bastante útil, pero sobre todo divertido según con qué uso lo aprovechemos. El S Pen es icónico de la histórica serie Note, que ya no está más, ahora lo implementó la línea S, tiene varias utilidades partiendo desde lo más básico, pero no menos útil,
que es, por ejemplo, estamos en la calle, queremos hacer una nota rápida sin desbloquear el teléfono, sacamos el lápiz, dibujamos sobre la pantalla, lo volvemos a guardar y quedará la nota guardada. Después tenemos varias funciones que vamos a poder acceder a ellas desde el menú que se despliega automáticamente cada vez que sacamos el lápiz. Una de las más interesantes es la posibilidad de traducir una palabra o frase dentro de cualquier aplicación. Por más que no sea texto directamente lo que querramos traducir, sino que esté encima de una imagen o de un video, lo va a detectar y traducir al idioma que nosotros elijamos. Simplemente apuntamos con el lápiz sin tocar la pantalla encima de la oración y lo va a traducir. Obviamente podemos elegir específicamente el área a traducir y, como les decía, podemos elegir si queremos traducir solo una palabra o la oración entera. Está bueno si hacemos una captura de pantalla, como el teléfono detecta automáticamente los bordes de una posible selección, o marcar también un borde con mayor precisión. Lo mismo si queremos dibujar, es muy preciso. El lápiz, si apretamos muy suave sobre la pantalla, se va a dibujar finito, y si apretamos con más fuerza, se va a marcar más grueso, lo que transmite una sensación de dibujo natural, muy buen feedback, incluso hace un sonido de lápiz cada vez que dibujamos. Otra de las cosas que se pueden hacer con el S Pen es gestos en el aire. Por ejemplo, en la galería mantenemos apretado el botón del lápiz y deslizamos hacia un costado en el aire, va a pasar de foto en foto. Pero lo más útil es que si hacemos clic en el botón que tiene el lápiz, va a disparar la foto y esto se puede usar como gatillo a distancia. Terminando de hablar sobre el software y las diferentes posibilidades, tenemos el borde o panel Edge que está ahí. Se puede deshabilitar si no nos gusta y una vez que deslizamos desde ese borde, tenemos un acceso directo rápido a aplicaciones, contactos o funciones que nosotros podemos configurar. El sensor de huellas vuela, es ultrasónico y no óptico. Por suerte es ultrasónico, la pantalla sigue apagada, te reconoce igual tu huella y lo hace al instante. Párrafo aparte de la batería, primero te voy a comentar que nunca había probado un gama alta con una duración de batería tan larga. Esta duración suele ser típica en gama media, pero celebro que pongan baterías de este tamaño, 5000 mAh, en un teléfono de esta gama. Está bien optimizado hasta el punto de que yo, usándolo con 120 Hz en resolución Quad HD, o sea, todo al máximo, y en un uso intenso, me llega a durar 24 horas sin preocuparme. En general va bajando muy parejo el porcentaje de batería, pero cuando tenemos 15% baja más rápido, y si tenés 5% corre a enchufarlo porque se apaga enseguida. Si queremos prolongar la vida útil de la misma, que nos dure óptimamente más tiempo, años, les recomiendo que activen el límite de carga al 85% y desactiven la carga rápida. Igualmente, sin carga rápida tarda casi 2 horas en llegar de 0 a 100, y con la carga rápida en media hora ya tenemos para tirar todo el día. Esto fue usándolo con el cargador de 25 watts que no viene incluido en la caja del S23, lo tuve que comprar aparte. Me too, kiddo. But hey, I'm here now. El sonido no se queda atrás, está completamente a la altura de un teléfono tope de gama, altavoces estéreo, uno en la parte inferior, otro en la parte frontal, con tecnología Dolby Atmos. Dentro de lo que son los ajustes de sonido tenemos un ecualizador que podemos personalizarlo a nuestro gusto, y dentro de Dolby Atmos también tenemos opciones para que el sonido se adapte a video, música o voz según lo que estemos escuchando. Me sorprendió cómo, subiendo el volumen, el sonido no se distorsionaba. Podemos ponerlo muy fuerte y va a seguir sonando claro y nítido. Para concluir el video, como pudieron escuchar, el S23 Ultra es un telefonazo por donde se lo mire. Gama alta en todas partes y muchísimas opciones de personalización, pero creo que todavía no llegamos al teléfono ideal ni perfecto. Déjame en los comentarios qué te pareció este teléfono, si lo tenés o no, si te gustaría, cuál fue tu experiencia con él, y suscríbete al canal que nos ayuda un montón a seguir creciendo y a hacer más videos de este estilo. Gracias por ver, nos vemos la próxima, chau chau.